Muchachas, bueno, vamos a continuar con nuestra materia de desarrollo humano. El día de hoy, bueno, voy a partir lo que es, o más bien voy a iniciar con el tema ya de motivaciones y necesidades. Bueno, ¿y por qué motivaciones y necesidades? Bueno, porque se asume precisamente que si el ser humano de alguna manera busca aprender, busca tener conocimientos nuevos de su realidad en la que vive, del contexto social en donde vive, de sí mismo y demás, es en última instancia precisamente para el desarrollo humano. Entonces parecería ser que sí hay una especie de motivación, algo que lleva al ser humano a buscar aprender, a buscar conocer y demás, ¿va? Entonces por eso nuestro tema de hoy, bueno, va a ser precisamente motivaciones y necesidades. Bueno, vamos viendo precisamente, lo que es el inicio de alguna manera. Si antes de poder desarrollar realmente el potencial para el éxito, es decir, de lo que hablábamos en nuestra clase anterior, debemos entender y saber lo que es la motivación humana, ser capaz de motivarnos y motivar a los demás a actuar. Para hacerlo bueno es necesario entender los principios sobre los que se basa la motivación. ¿Va? Entonces, ¿cuál es? Es decir, ¿cómo funciona la motivación en realidad? ¿Qué es lo que lleva al ser humano, al sujeto, a realmente motivarse, a aprender y demás? Repito, la cuestión de el aprendizaje pues va a estar relacionada precisamente con eso, con la intención para hacer algo. Es decir, esta idea de los filósofos griegos de que el sujeto solo busca aprender por el simple hecho del puro placer de saber, pues realmente aquí no funcionaría de esta manera. Es decir, el humano aprendería para algo, siempre para algo. Entonces vamos a ver cómo funciona la motivación. Dice, para comprender claramente qué es la motivación es necesario, conocer y entender cuáles son los deseos o las necesidades básicas de los seres humanos y saber cómo estimularlos. Una vez encontrada esa necesidad, meta o deseo, debe elegirse el detonador necesario para activarla y convertirla en una fuerza poderosa que lleve a la persona a la acción. Es decir, aquí vamos a estar partiendo de que todo ser vivo, como habíamos mencionado al principio, todo ser vivo, en este caso el ser humano en particular, bueno, va a tener ciertas necesidades. Es decir, va a tener que satisfacer ciertas cosas de su propio entorno, pero también de sí mismo. Y esas necesidades aparentemente son las que van a llevar al ser humano a aprender y en última instancia a desarrollarse. ¿Por qué? Porque es precisamente la forma en que va a satisfacer esas necesidades. Todo ser humano, todo ser vivo tiene necesidades básicas como el alimento, el agua, de protección y demás. Entonces, cada una de esas necesidades, es decir, eso, el darse cuenta de que se necesita eso, es lo que va a llevar al ser humano a, pues ahora sí que aprender y a trabajar para desarrollarse. Para ello, bueno, vamos a trabajar precisamente entonces desde un autor que es Abraham Maslow. Abraham Maslow, bueno, plantea en su libro Motivación y Personalidad el concepto de la jerarquía de las necesidades. Es decir, Maslow va a plantear precisamente que existe, va a plantear que existe una especie de jerarquía o una especie de pirámide donde están desarrolladas las necesidades, es decir, cada una de las necesidades humanas, desde la más básica hasta la más compleja, ¿va? Dice, incluyendo la de autorrealización. El hombre será plenamente, bueno, el ser humano será plenamente feliz en la medida que cubra todas sus necesidades, incluyendo la de autorrealización. Ahorita vamos a ir explicando cada una de ellas. Dice, cuando alguien realiza alguna actividad imprimiéndole su toque personal, está satisfaciendo su necesidad de autorrealización. Vamos a ir un poquito más adelante, ahorita en un momentito, explicando cuáles son cada una de las necesidades básicas, hasta llegar hasta la más compleja, que es la de la necesidad de autorrealización. Para Maslow, de alguna manera, estas necesidades van a ser prácticamente innatas al ser humano, es decir, como ya lo habíamos mencionado, van a ser prácticamente algo que acompaña al ser humano desde antes de que nazca, es decir, desde que prácticamente se puede decir casi que desde que es concebido, ¿va? Entonces, bueno, vamos viendo la jerarquía de las necesidades según Abraham Maslow, las cuales pues nos las describe en su libro de motivación y personalidad, aunque también hay un texto muy interesante que se llama El hombre autorrealizado, donde el autor nos va a hablar un poquito más de todas estas necesidades, pero también nos va a estar hablando precisamente de esta idea de autorrealización, mucho más explicada, mucho más detallada. Aquí, pues bueno, vamos a estar dándole solamente una revisión básicamente muy somera, ¿va? Ok, continuamos.
Lo primero dice, de acuerdo con la estructura ya comentada, es decir, las necesidades identificadas por Maslow, pues bueno, básicamente son las primeras. Las necesidades básicas se refieren a la supervivencia física, que no es otra cosa más la que alimento, líquido, aire, sueño, refugio, etcétera. Es decir, esas son las necesidades más simples del ser humano. Van a decir por ahí, a lo mejor algunos de los filósofos griegos por ahí, van a llegar a decir que todo ser humano, antes de decidirse a estudiar, antes de buscar una autorrealización de sus propios sueños y metas, pues siempre va a estar pensando en comer. Va a estar pensando en alimentarse, va a estar pensando en líquido, va a estar pensando en el aire, obviamente le va a ser mucho más importante el aire, el sueño y demás, ¿no? El descanso, propiamente dicho. Entonces, Maslow, bueno, va a considerar que ante todo el ser humano en su primera etapa, pues va a buscar siempre el satisfacer esas necesidades básicas. Sin esas necesidades básicas, pues prácticamente el ser humano no sobreviviría, no sobreviviría, y al no sobrevivir, pues bueno, básicamente pues no va a poder desarrollar todas las demás cualidades, ¿va? Entonces por ahí va precisamente esa parte. Ok, bueno, seguimos con las demás. Dice, el ser humano, pero necesidades de seguridad. El ser humano necesita sentir que su medio es estable, previsible, ordenado, un lugar donde pueda sentirse seguro. Es decir, básicamente la necesidad de seguridad pues no es otra cosa más que el sentir que el medio ambiente en donde yo me encuentro pues está libre de cualquier riesgo y demás. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, en México o en cualquier país, bueno, siempre se pone la atención muchísimo a la parte de que haya ambientes libres de violencia, haya ambientes libres de peligros para el mismo ser humano y demás. ¿Por qué? Porque sin esta necesidad de seguridad, el ser humano pues prácticamente no podría hacer nada, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, pongo un caso, ¿no? En el que les digo, imagínense que ahorita estamos en nuestra clase o que ahorita están en su casa, ¿no? De igual manera. Y de repente comienza un terremoto, es decir, comienza a sacudirse la tierra y demás. El ser humano lo primero que va a hacer, obviamente, pues va a ser parar la clase. Es más, ni siquiera, a lo mejor, ni siquiera tomaría en cuenta el pararla, simplemente saldría corriendo de su casa para ponerse a salvo. O si estamos en clase, pues obviamente pues, pararíamos la clase en ese momento. Es más, yo pararía la clase por el simple hecho de que pues yo no tendría ya alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos estarían autoprotegiéndose, a lo mejor saliéndose de la escuela para a arribar a un lugar seguro, ¿no? Entonces, Maslow lo que nos va a decir pues es que básicamente sobre todo es importante la seguridad. La seguridad viene inclusive después de lo que es las necesidades básicas. Aunque bueno, por ahí podríamos a lo mejor asegurar que las necesidades tanto básicas como la de seguridad están relacionadas. Es decir, porque si no habría seguridad, pues ni siquiera cómo nos mantendríamos, nos alimentaríamos o ni siquiera a lo mejor podríamos descansar. ¿Sí? Si no hubiera seguridad, a lo mejor imaginemos una persona durmiendo tranquilamente mientras que su casa está a punto de caerse por un terremoto, pues obviamente no. Ante todo, el sujeto se pondría a salvo antes que a lo mejor descansar en ese momento. Ya al terminar el terremoto, pues entonces a lo mejor buscaría la posibilidad de encontrar un lugar donde se pueda poner a salvo para pues descansar y demás. Pero por el momento, pues por el momento lo que importaría sería la seguridad. Bueno, una disculpa aquí, se repite esta parte, una disculpa. Dice, las necesidades de amor y pertenencia. Maslow afirma que una vez satisfechas las necesidades anteriores, la persona sentirá hambre de nexos, es decir, de conexiones con las demás personas, de afecto con la gente en general, en especial de obtener un lugar en su propio grupo. Así se esforzará animosamente por lograr dicha meta. Bueno, vamos por partes, ¿no? Las necesidades de amor tiene que ver básicamente con el simple hecho de crear relaciones con las demás personas, sentir que las demás personas nos quieren, que somos importantes para ellos, llámese familia, llámese pareja, llámese amigos. Sí, entonces para Maslow nos afirmaría que el sujeto va a estar siempre de alguna manera necesitando este tipo de conexiones, este tipo de relaciones con las demás personas. Esa va a ser la razón precisamente por la que muchas personas, desafortunadamente, al no tener muchas relaciones humanas y pues al desarrollarse bajo una conducta agresiva o pasiva, pues bueno,
pues tampoco van a poder como crear unas relaciones interpersonales muy adecuadas y entonces pues bueno, eso va a repercutir también en su conducta, en su aprendizaje, su propio desarrollo y demás, ¿va? Entonces, bueno, parecería ser que las necesidades de amor van a estar muy relacionadas con lo que ya habíamos mencionado nosotros en el aprendizaje autogestivo, ¿va? Entonces por ahí va esa parte. Seguimos. La necesidad de pertenencia, bueno, tiene que ver prácticamente parece ser con una necesidad innata en el ser humano a pertenecer a un grupo, es decir, a no estar solo, es decir, a sentir que pertenece a un lugar. Parecería ser que esta sería la respuesta más adecuada para responder al por qué, por ejemplo, muchas personas al no encontrar su lugar dentro de la sociedad, pues bueno, tienden precisamente a buscar desesperadamente el contacto con los demás y pertenecer a un grupo. Pero también aquí estaría la respuesta para responder a la por qué, por ejemplo, hay personas que llegan a caer en ciertas adicciones y demás, tan solo por el simple hecho de pertenecer a un grupo, o llegan a caer en algunas actividades cotidianas como fumar, beber, llevar a lo mejor algunas actividades y demás que aunque no les gusten, las hacen precisamente por la necesidad de pertenecer al grupo al que yo quiero pertenecer, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente así va a estar pasando, ¿va? Entonces, pues bueno, desafortunadamente esto es algo que se tiene que trabajar, ¿va? Ok, bueno, vamos continuando con nuestro siguiente punto a desarrollar, ¿va? Ok, permítanme un momentito en lo que acomodo nuevamente el tema. Listo, una disculpa, más que nada por la pausa. Bueno, continúo precisamente. Lo que pasa es que había aparentemente un error aquí en lo que es en la diapositiva. Bueno, ya lo resolví. Ahora continuamos, ¿va? Ok. Dice, las necesidades de aprecio. Bueno, las necesidades de aprecio tienen que ver precisamente, comprenden con la parte de lo que es el autoestima. Es decir, recordemos que el autoestima tiene que ver con el amor propio, es decir, con la forma en que yo me veo y el valorarme a mí mismo, valorar mis capacidades y valorar mi propia forma de ser. La parte de la autoestima, bueno, también va a estar relacionada con la forma en que yo me relaciono con los demás, la forma en que los demás nos ven y demás. Bueno, va, entonces aquí esta parte va a ser importante reconocerla porque a final de cuentas pues nos va a permitir reconocer cómo es que funciona la cuestión de la autoestima. Va, entonces, pero bueno, esa sería un tema que a lo mejor podríamos desarrollar más adelante. Ahorita lo que Maslow nos va a decir, bueno, es que las necesidades de aprecio serán fundamentales para el ser humano, es decir, es algo que lo va a motivar, lo va a llevar de alguna manera a desarrollarse de manera más adecuada. También otra parte que va a ser importante va a ser el respeto, es decir, obtener el respeto por parte de los demás, ¿va? Es decir, ver cómo lograr de alguna manera que los demás nos acepten y demás. Parecería ser que también esto va a ser fundamental en el ser humano. Las necesidades de autoestima, que ya lo habíamos mencionado, la confianza en sí mismo, el sentido de competencia, pericia, suficiencia, todo lo que ya hemos estado mencionando. Las necesidades de respeto por parte de los otros, que también son las que también ya había mencionado. Y bueno, la necesidad de autorrealización es la última etapa o fase de lo que es las necesidades y la teoría de Abraham Maslow, que ya recordamos que se denomina jerarquía de las necesidades. Dice, Maslow ha descrito esta necesidad como el deseo de llegar a ser todo lo que uno es capaz. La necesidad de autorrealización surge por lo general después de haber satisfecho razonablemente las necesidades de amor y estimación. Lo que va a decir Maslow es que las necesidades de autorrealización surgirán también una vez que todas las demás necesidades ya se han cubierto. El ser humano tenderá o sentirá la necesidad de desarrollarse en todas sus capacidades, principalmente aquellas que le hagan sentir bien. Pensemos en los intereses, en las capacidades que yo descubro que a mí me gustan. Por ejemplo, supongamos las necesidades de estudio, las necesidades de preparación y demás.
Estas a su vez obviamente me van a dar el reconocimiento de las demás personas, pero lo que va a decir Maslow es que la necesidad de autorrealización tiene que ver precisamente con la parte de desarrollar todas esas capacidades de las que yo sé que soy capaz, pero que también me hacen sentir feliz, me hacen sentir agradable y demás. Ahora, repito, estas necesidades de autorrealización, bueno, según Maslow, bueno, van a aparecer hasta que el ser humano como tal ha satisfecho todas las demás. ¿Va? Entonces, por ahí va a ser importante la otra parte. ¿Va? Entonces, es decir, toda la jerarquía primera y luego después surgirá la última. ¿Va? Ok, hasta aquí estaríamos llegando precisamente del día de hoy. Por ahí posiblemente les envíe unas actividades. Ya lo estaré mencionando también por el grupo, cuáles son las actividades. O si de repente no se requieren actividades más, también lo estaré mencionando por el grupo, ¿va? Cualquier duda, de todos modos, estoy a sus órdenes.